El gran salón del castillo Thornridge olía a humo de antorcha y a piedra vieja, y a esa tensión particular que se acumula en las habitaciones donde hombres poderosos se han reunido demasiado tiempo sin un propósito. Era el final de la tarde en las tierras altas de Montana. La luz ambarina que entraba por los altos ventanales arqueados pintaba largos rectángulos dorados en el suelo. Se reflejaba en los estandartes bordados con el lobo de plata del linaje Thornridge, en las botas pulidas de los consejeros, y en el antiguo pedestal que se alzaba en el centro del salón como un monumento a la paciencia. Y descansando en ese pedestal, como lo había hecho desde hacía más tiempo del que cualquier alma viva podía recordar, estaba la espada lunar. Era una espada como ninguna otra en el reino. La hoja era del color de un cielo de invierno justo antes del amanecer, entre plateado y azul pálido, y parecía tener su propia y tenue luminiscencia, incluso en las horas más oscuras de la noche. La empuñadura estaba tallada en una madera que nadie había podido identificar. Era oscura, densa y cálida al tacto, a pesar de la fría piedra sobre la que descansaba. Estaba surcada por vetas de plata que atrapaban la luz como un río que atrapa la luna. La inscripción en la base de la hoja había sido copiada y estudiada por todos los eruditos de 3 reinos, y ninguno se había puesto de acuerdo en su traducción completa, aunque todos coincidían en un fragmento: elegida por la sangre, no por la fuerza. Durante generaciones, esa inscripción no había significado nada práctico. Había sido decorativa, poética, el tipo de cosa que suena magnífica y no obliga a nadie, hasta el día en que lo hizo. El Consejo Alfa se había reunido esa tarde para asuntos rutinarios: acuerdos comerciales con las manadas del este, una disputa fronteriza en los valles del norte, el nombramiento de 2 nuevos comandantes de guarnición. El rey Alpha Garrett Thornridge presidía todo desde el gran trono de piedra al fondo del salón. Su ancha complexión se acomodaba en la antigua silla con una facilidad que no hablaba de comodidad, sino de posesión. Garrett era un hombre que ocupaba el espacio de forma diferente a los demás. No porque lo exigiera, aunque podía hacerlo y lo haría si fuera necesario, sino porque el aire mismo parecía reorganizarse a su alrededor, como si la sala entendiera instintivamente que allí corría el eje del poder. Tenía 32 años y parecía algo tallado en las montañas que rodeaban el reino. Era una cabeza más alto que la mayoría de sus generales, con el tipo de complexión que no provenía de la vanidad, sino de décadas de uso real. Hombros anchos, brazos que habían arrastrado cuerdas de asedio y sostenido a lobos heridos, y que habían cargado más peso del que nadie en el salón se atrevería a mencionar en voz alta. Su cabello era dorado, del dorado cálido y soleado del trigo de finales de verano, y caía en ondas sueltas justo debajo de su mandíbula. No era ni corto ni largo, perpetuamente un poco desordenado, de una manera que sus mayordomos hacía tiempo que habían renunciado a intentar corregir. Su barba era corta y precisa, recortada a lo largo de la mandíbula, oscureciéndose ligeramente en la barbilla, y no hacía nada para suavizar la dura línea de su boca cuando estaba disgustado. Y hoy lo estaba, aunque nadie en la sala lo habría adivinado al mirarlo. Garrett Thornridge era extraordinariamente bueno en parecer perfectamente tranquilo mientras era profundamente infeliz. Las deliberaciones del consejo se habían prolongado 2 horas más de lo previsto, en gran parte porque Lord Ravencroft, un hombre que en su vida había encontrado un silencio que no se sintiera obligado a llenar, había estado ofreciendo opiniones no solicitadas sobre temas totalmente fuera de su competencia. Ravencroft tendría unos 50 años, de cabello plateado y anguloso. Tenía los ojos de un hombre que había pasado décadas viendo a otras personas cometer errores y catalogándolos para su uso futuro. Se consideraba la persona estratégicamente más inteligente en cualquier habitación en la que entraba, y tenía razón con la suficiente frecuencia como para que nadie hubiera logrado argumentar lo contrario con éxito. Fue durante una breve pausa, mientras Ravencroft se detenía para rellenar su copa, que uno de los guerreros más jóvenes, un beta de pecho ancho llamado Ronan, conocido por esforzarse demasiado y lograr muy poco, se apartó de la mesa del consejo y caminó hacia el pedestal.
Lo hizo con la fanfarronería suelta y cohibida de alguien que ha decidido realizar un acto de valentía espontánea y espera que todos lo estén viendo. He estado pensando, anunció Ronan a nadie en particular, rodeando la empuñadura de la espada lunar con ambas manos, en esta cosa vieja. Garrett no dijo nada. Observó. Ronan tiró. Su cara enrojeció. Los tendones de su cuello se marcaron. Sus botas se movieron sobre el suelo de piedra buscando apoyo, y un gruñido bajo se le escapó. Luego pareció darse cuenta de que estaba gruñendo, y se detuvo abruptamente, soltando la espada y retrocediendo como si hubiera querido hacer exactamente eso. La espada no se había movido. Nunca se movía. No se había movido en 150 años. A través del mandato de 4 reyes alfas sucesivos, a través de conquistas y sequías y el auge y la caída de 3 dinastías vecinas. Guerreros más fuertes que Ronan, guerreros más fuertes que Garrett, sin duda, habían intentado extraer la espada lunar y se habían ido con nada más que el orgullo herido. Ravencroft, que se sentaba en el lado izquierdo de la mesa del consejo como una sombra que hubiera decidido ponerse ropas caras y asistir a reuniones, se permitió una fina sonrisa. Bueno, dijo Ravencroft, su voz con esa mezcla particular de diversión y desprecio que era su registro característico, quizás podamos desterrar de una vez por todas la idea romántica de que alguien va a sacar esa espada. Hizo un pequeño gesto teatral hacia el techo, como si contara marcas invisibles. Creo que se ha intentado 412 veces desde el reinado del rey Aldrich. 412 alfas, generales, hijos de reyes. Hizo una pausa para crear efecto. Nada, nada en este mundo puede mover esa espada de su piedra. Es una reliquia, una decoración, una pieza de metalistería bastante cara que hace que el salón parezca apropiadamente antiguo y augusto. Nada más. Varios de los consejeros se rieron entre dientes. Ronan había vuelto a su asiento y estudiaba su copa con gran intensidad. Garrett no dijo nada. Había oído este discurso antes, o al menos variaciones del mismo, y nunca lo había encontrado tan satisfactorio como Ravencroft parecía. Había algo en la certeza de la voz del Lord Mayor que siempre había irritado vagamente a Garrett, aunque nunca había sido capaz de articular exactamente por qué. Quizás era porque Garrett había crecido con las antiguas historias. Su padre se las había contado, y el padre de su padre antes que él. La historia de la espada lunar y el antiguo linaje de los guardianes lunares, los custodios de un pacto más antiguo que el propio reino. Quizás era porque siempre había sentido, de alguna manera oscura que se habría resistido a admitir en voz alta, que la espada todavía estaba esperando, que aún no había encontrado una razón para rendirse. Resultó que tenía razón. En el otro extremo del salón, casi invisible en la larga sombra vespertina proyectada por la pared oeste, una joven se detuvo en su trabajo. Su nombre era Lyra Whitmore. Llevaba 3 horas limpiando el salón, lo cual no era nada extraordinario. Lyra limpiaba el salón la mayoría de los días, junto con otras 6 o 7 grandes salas del castillo Thornridge, junto con los pasillos que las conectaban, las escaleras que conducían a ellas y las antecámaras adjuntas. Tenía 17 años, era de rango Omega y había llegado a trabajar al castillo 4 años antes. Lo hizo en circunstancias de las que rara vez hablaba y que los registros del castillo describían solo como colocación de servicio voluntario. Ese era el lenguaje oficial y educado para lo que sucedía cuando una chica Omega sin familia, sin manada y sin recursos, necesitaba un lugar para dormir y comer, y estaba dispuesta a cambiar trabajo por ello. Lyra era menuda, no exactamente delicada, sino estrecha. El tipo de delgadez que proviene de una vida de trabajo duro y de comer apenas lo suficiente. Su piel era pálida, casi luminosa, la palidez de alguien que pasa sus días en interiores, en pasillos de piedra donde la luz llega de segunda mano, filtrada por el vidrio y rebotada en las paredes. Su cabello era blanco, no el blanco plateado de la edad, sino un blanco puro y verdadero, el blanco de la nieve fresca, de la luz de la luna sobre el agua en calma. Lo llevaba recogido en un moño suelto en la base de su cuello, porque el pelo suelto y los mangos de fregona no coexisten cómodamente.
Su vestido era rojo, del tipo de rojo que una vez fue vivo y ahora era el recuerdo de lo vivo. Estaba lavado y desgastado hasta una aproximación descolorida y deshilachada del color original. Le quedaba bastante bien en los hombros y tiraba ligeramente de las costuras, como las prendas que han sido remendadas más veces de las que se pretendía. Era, en todos los aspectos visibles, la persona menos notable del salón. Había sido consciente de la reunión del consejo, por supuesto. Había programado su limpieza específicamente alrededor de la periferia del consejo, manteniéndose cerca de las paredes, moviéndose en silencio, haciéndose pequeña. Era una habilidad que había cultivado cuidadosamente durante 4 años. El arte de estar presente sin ser notada, de ocupar el espacio sin reclamarlo, de hacer su trabajo tan eficientemente y en tanto silencio que la gente a su alrededor dejaba de registrar su existencia. No era una habilidad feliz de haber desarrollado, pero era útil. Había oído el intento de Ronan con la espada. Había oído la declaración de Ravencroft. Había seguido fregando. Y entonces algo cambió. Llegó sin previo aviso. No hubo un cambio dramático en la luz, ni sonido, ni ningún evento externo que Lyra pudiera identificar después. En un momento estaba moviendo la fregona con su ritmo practicado por el suelo de piedra. Y al siguiente momento hubo algo, una sensación, una atracción, una resonancia que se movió a través de su cuerpo, desde las plantas de sus pies hasta la coronilla en el espacio de un solo latido. No fue doloroso, no fue exactamente aterrador, aunque fue lo suficientemente sorprendente como para hacerla detenerse por completo y quedarse muy quieta. Era como un sonido, excepto que no era un sonido. Era como una voz, excepto que no tenía palabras. Era como ser llamada por tu nombre en una habitación llena de gente. Esa cualidad específica, inmediata e inconfundible de una llamada que era para ti y para nadie más. Lyra levantó la vista. La espada lunar estaba a 30 pies de distancia, descansando en su piedra, brillando débilmente a la luz del atardecer. Había pasado junto a ella 1000 veces. Nunca antes había hecho esto. Casi apartó la mirada. Se dijo a sí misma con firmeza, de forma práctica, con la sensata voz interna que usaba para disuadirse de cosas que probablemente causarían problemas, que estaba cansada y que su imaginación estaba trabajando horas extras, y que debía terminar la sección en la que estaba y pasar a la siguiente habitación. La atracción llegó de nuevo, más fuerte esta vez. No era aterradora, sino insistente, como algo muy paciente que ha estado esperando mucho tiempo y ha decidido que ahora, finalmente, la espera ha terminado. Lyra dejó su fregona. Se dijo a sí misma que no iba a tocar la espada. Solo iba a acercarse un poco más, solo para ver, solo para entender qué era este sentimiento. La parte racional de su mente ya no estaba completamente al mando. Cruzó el salón. Mantuvo la vista baja. Era consciente periféricamente de la mesa del consejo a 20 pies a su izquierda, de los hombres sentados a su alrededor, de la pausa en su conversación mientras cruzaba su campo de visión. Sintió su conciencia de ella, de la misma manera que se siente un cambio de temperatura. Esa cualidad específica de atención, que también era evaluación y también desdén. Oyó a uno de los consejeros reír. Ahora las sirvientas van a probar, dijo un hombre que no reconoció. Uno de los representantes de las manadas exteriores, pensó, de visita para las discusiones comerciales. Su voz tenía la calidez particular de alguien que encuentra la idea de ella genuinamente divertida. Lyra no levantó la vista. Se detuvo en el pedestal. La espada lunar estaba más cerca de lo que nunca había estado deliberadamente. La inscripción en su base era legible desde aquí. Nunca antes había intentado leerla. Elegida por la sangre, no por la fuerza. Las vetas de plata en la empuñadura captaron la luz de la tarde y la dispersaron en pequeños patrones móviles sobre la piedra. Uno de los consejeros soltó un bufido. La atracción era muy fuerte ahora. Ya no era aterradora en absoluto. Se sentía de alguna manera que no podía explicar y no habría intentado hacerlo, como volver a casa. Levantó su mano derecha. Sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura. La madera estaba cálida,
más cálida de lo que debería haber estado, más cálida de lo que el aire frío como la piedra del salón justificaba, cálida como algo vivo. Sintió las vetas de plata contra su palma, su delicada textura en relieve, y entonces sintió algo más, una especie de reconocimiento que subía por su mano y su brazo y se extendía por su pecho, como un acorde tocado en una tonalidad que nunca antes había oído y que, sin embargo, de alguna manera ya conocía. Tiró. La espada salió libre, no con esfuerzo, no con resistencia. Se deslizó fuera de la antigua piedra como si hubiera estado descansando suelta en una vaina, como si la piedra la hubiera estado sosteniendo suavemente todo este tiempo, manteniéndola a salvo, esperando para ponerla en las manos correctas. Hubo un sonido, no el raspado de metal sobre piedra, sino algo más limpio, más suave, casi musical. Una liberación de asombro. El salón quedó en absoluto silencio. Lyra estaba de pie sosteniendo la espada lunar. La espada era más ligera de lo que esperaba, lo suficientemente ligera como para que su brazo no temblara, aunque el shock estaba haciendo cosas en su cuerpo que apenas comenzaba a registrar. La hoja captó la luz de los altos ventanales y la reflejó en largos arcos plateados por el techo y las paredes. Parecía pulsar muy débilmente, a un ritmo, como un latido lento, como la respiración tranquila de algo inmensurablemente antiguo. La miró fijamente. A su alrededor, el silencio se extendía y se extendía. Lord Ravencroft se había puesto de pie. Varios de los otros consejeros habían hecho lo mismo. El representante de la manada exterior, que se había reído, ya no se reía. Ronan miraba con la boca ligeramente abierta. Dos de los guardias cerca de las puertas principales habían dado pasos involuntarios hacia adelante y luego se detuvieron. Tenían las manos cerca de sus armas, pero no sobre ellas, inseguros de cuál era la amenaza o si había una. Al fondo del salón, Garrett Thornridge no se había movido. Estaba sentado en su trono de piedra con la misma calma deliberada que había mantenido durante todo el procedimiento, y observaba a la joven de pie en el pedestal con la espada lunar en sus manos. Sus pálidos ojos grises estaban muy quietos y muy agudos, y llenos de algo que no era exactamente sorpresa, porque en algún nivel que apenas reconocía, había estado esperando algo así durante mucho tiempo. Y tampoco era certeza, porque la certeza en este momento particular todavía estaba en proceso de familiarizarse consigo misma. Se puso de pie, no abruptamente. Garrett nunca se movía abruptamente, lo que en sí mismo era una forma de poder, sino con un propósito deliberado y sin prisas, de la manera en que una montaña se mueve cuando decide estar en un lugar ligeramente diferente. Todos los ojos en el salón lo siguieron mientras descendía los 3 escalones poco profundos del estrado del trono y caminaba por el suelo hacia el pedestal. Lyra se había dado cuenta, de una manera distante y secundaria, del caos que se estaba formando a su alrededor. Las voces que se alzaban, el arrastrar de botas, la cualidad particular de shock que un gran grupo de personas experimenta simultáneamente y que tiene un sonido propio. Un cambio colectivo en la respiración y la postura. Pero la mayor parte de su conciencia todavía estaba ocupada por la espada en sus manos, por la extraña resonancia que aún se movía a través de ella, por la sensación desorientada y flotante de alguien que acaba de hacer algo que no puede explicar y está esperando que el universo se lo explique. Levantó la vista cuando Garrett se detuvo frente a ella. Estaba cerca, quizás a 4 pies de distancia, y tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para encontrarse con sus ojos, lo cual fue desorientador en sí mismo porque Lyra no era particularmente baja. Pero Garrett era muy alto, y la diferencia entre verlo de pie en el salón y verlo caminar hacia ella era la diferencia entre una pintura y una persona. Podía ver el gris preciso de sus ojos, la pequeña línea vertical entre sus cejas, que no era exactamente un ceño fruncido, la forma en que la luz de la antorcha atrapaba el oro de su cabello. La miró durante un largo momento, luego miró la espada, luego de vuelta a ella. ¿Cuál es tu nombre? Su voz era baja, directa, despojada de actuación. La pregunta no era retórica, no era condescendiente. Genuinamente quería saber. Lyra, dijo ella. Su voz salió más firme de lo que esperaba.
Lyra Whitmore. Trabajo en el ala este, limpiando principalmente. Dudó, luego añadió porque no estaba segura de qué más decir. Lo siento, no sé por qué hice esto. Simplemente oí que había un... Se detuvo porque ninguna de las palabras que tenía era adecuada. La devolveré, dijo. No puedes devolverla, dijo Garrett. No era un reproche, era simplemente información declarada claramente. Todavía la observaba con esa atención concentrada e indescifrable. Y Lyra tuvo la incómoda sensación de ser vista muy claramente por alguien que era muy bueno viendo cosas. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella. Ha estado en esa piedra durante 150 años, dijo Garrett. Nunca se ha movido para nadie. Ni para mi padre, ni para su padre, ni para ningún alfa, ningún general, ningún príncipe de ninguna manada que lo haya intentado. Hizo una pausa. Se movió para ti. No creo que vuelva a entrar de la misma manera que salió. Inclinó la cabeza ligeramente, un movimiento pequeño y preciso. No creo que eso fuera lo que debía suceder. Lyra miró la espada en sus manos. Todavía estaba cálida contra su palma, todavía débilmente y constantemente luminiscente. No lo entiendo. Yo tampoco, todavía, dijo Garrett, pero tengo la intención de hacerlo. Detrás de ellos, el salón estalló. Fue Ravencroft quien se movió primero, porque Ravencroft siempre se movía primero cuando percibía una oportunidad para dar forma a los eventos antes de que otros se recuperaran. Se abrió paso por el borde de la mesa del consejo con la energía concentrada de un hombre que ya ha decidido lo que está sucediendo y simplemente necesita declararlo lo suficientemente alto para que todos los demás acepten su versión. Esto es irregular, dijo, su voz cortando el ruido creciente con autoridad practicada. El movimiento de la espada debe ser examinado cuidadosamente antes de sacar conclusiones. Hizo una pausa, seleccionando la palabra con deliberación visible. Puede ser un mal funcionamiento de algún tipo, un debilitamiento de la atadura con el tiempo. Otra pausa más pesada, más puntiaguda. O algo menos inocente. Hay formas de magia que pueden manipular incluso artefactos muy antiguos. Formas que son, para decirlo claramente, prohibidas. La palabra aterrizó en la habitación exactamente como Ravencroft pretendía que aterrizara. Varios de los consejeros intercambiaron miradas. Los guardias cerca de la puerta se movieron. El murmullo que había estado creciendo adquirió una cualidad ligeramente diferente. Todavía confundido, pero con un toque de algo más ahora, la sospecha comenzando a cristalizarse. Garrett no se dio la vuelta de inmediato. Sostuvo la mirada de Ravencroft por un momento largo, nivelado y completamente indiferente, y luego se dio la vuelta. Lord Ravencroft, dijo. Su voz era perfectamente uniforme, perfectamente tranquila, y debajo de la calma, como una corriente profunda bajo aguas tranquilas, algo que hizo que incluso la columna de Ravencroft se enderezara involuntariamente. Lyra permanecerá en el salón, sin ser molestada, bajo mi protección directa. Si alguien en esta sala tiene una preocupación específica y fundamentada, puede presentármela por escrito por la mañana. Se volvió hacia Lyra. Sígueme. No era una petición, pero tampoco era cruel. Era la voz de un hombre acostumbrado a dar órdenes y que en ese momento había ordenado algo bueno. Lyra lo siguió. Llevaba la espada lunar en ambas manos, porque eso parecía respetuoso. Y caminó por el salón que todavía estaba medio en shock y medio en discusión. Y mantuvo la vista al frente y la barbilla en alto. Y se dijo a sí misma de nuevo, con esa firme voz interna, que no iba a dejar que sus manos temblaran. No temblaron. Garrett la condujo a través de una puerta lateral, por un pasillo iluminado con la cálida luz de los apliques, y a una habitación más pequeña fuera del pasaje principal. Una antecámara privada utilizada para reuniones de las que el rey no quería que quedara registro. Estaba amueblada con una mesa larga, 4 sillas y una única ventana que miraba al este, hacia el bosque y la lejana línea oscura de las montañas. Cerró la puerta. El ruido del salón disminuyó a algo ahogado y distante, como un trueno oído a través de las paredes. Lyra se quedó en el centro de la habitación,
todavía sosteniendo la espada. Y Garrett se paró cerca de la ventana con los brazos cruzados y la cabeza ligeramente inclinada, pensando con la cualidad concentrada e introvertida de un hombre que resuelve un problema complejo en tiempo real. Después de un momento, dijo sin levantar la vista, «Siéntate, por favor». Lyra se sentó, apoyó la espada lunar con cuidado sobre sus rodillas. «Háblame de tu familia», dijo Garrett. La pregunta la sorprendió. «No tengo una». Su voz era firme. «Quiero decir, la tuve, pero ya no están. Mi madre murió cuando yo tenía 11 años. Nunca conocí a mi padre. Tuve una abuela que me crió hasta los 13, pero también murió. Vine aquí al año siguiente». Hizo una pausa. «Lo siento, probablemente no es eso lo que querías decir». «Es exactamente lo que quería decir», dijo Garrett. La miró ahora. «Tu madre, ¿sabes algo sobre sus orígenes? ¿Su apellido de soltera? ¿Si se casó?» Lyra frunció el ceño. «Su nombre también era Whitmore. Todos lo éramos. No sé mucho sobre antes de ella. No hablaba de eso». Pensó en esto. Había algo que solía decir cuando yo era muy pequeña. Una especie de rima, casi, sobre la luna y los guardianes. Lyra se detuvo. Garrett se había quedado muy quieto. «Dila», dijo Garrett. Ella dudó. «Apenas la recuerdo. Solía decirla cuando tenía miedo a la oscuridad. Algo como, quienes llevan la luna en la sangre no deben temer a la oscuridad, pues la oscuridad fue hecha para mostrarles el camino a casa». Sacudió la cabeza. «Pensé que era solo algo que ella inventó, algo para consolarme». Garrett guardó silencio durante mucho tiempo. La luz del atardecer a través de la ventana se había profundizado a cobre y rosa. Tocaba el lado de su rostro y convertía el oro de su cabello en algo más rico, más cálido. En esa luz parecía menos un rey y más un hombre. Un hombre que acababa de confirmar algo que había estado medio esperando y medio temiendo durante mucho tiempo. «Hay registros», dijo al fin, «en el archivo más antiguo del castillo. Documentos que la mayoría de la gente nunca ha leído porque están en una variante antigua de la lengua occidental y requieren un tipo específico de paciencia para traducir». Hizo una pausa. «Describen la fundación de los guardianes lunares, un linaje encargado hace mucho tiempo de la custodia de ciertos pactos entre el reino y fuerzas que la mayoría de la gente hoy descartaría como leyenda». Hizo otra pausa. La espada lunar era su cargo. Los registros dicen que esperaría a través de cualquier número de generaciones de latencia a que un miembro de ese linaje se presentara en un momento de necesidad. Lyra lo miró, luego miró la espada. «Yo limpio suelos», dijo Lyra. «Lo sé», dijo Garrett, y algo se movió en su expresión. No era piedad. Nada tan condescendiente como eso, sino algo más gentil y complejo y profundamente sincero. «Eso no cambia lo que hay en tu sangre». Se quedó sentada con eso por un momento. Fuera de la ventana, el último sol se retiraba de las montañas, dejando el cielo de un azul profundo y claro detrás, con las primeras estrellas asomando. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Lyra. «Ahora», dijo Garrett, descruzando los brazos y acercando una de las sillas de la mesa para sentarse frente a ella. El gesto de alguna manera hizo que la conversación se sintiera diferente, más igualitaria, más honesta. «Averiguamos de lo que eres capaz, para qué fuiste destinada, y nos aseguramos de que nadie en ese salón tenga la oportunidad de interferir con ese proceso antes de que lo entendamos nosotros mismos». Lyra lo miró fijamente. «Lord Ravencroft va a causar problemas», dijo. Garrett casi sonrió. Fue algo breve, un destello en la comisura de su boca que desapareció antes de llegar por completo. «Lord Ravencroft causa problemas como una cuestión de disciplina profesional. He estado manejando a Lord Ravencroft durante 11 años. Soy muy bueno en eso», dijo en el salón. «Insinuó». «Oí lo que insinuó», dijo Garrett. Su voz perdió su breve calidez y volvió a algo más plano, más cuidadoso. «Insinuó que usaste magia prohibida». Lo insinuó en voz alta frente a testigos con la esperanza de que la sugerencia echara raíces antes de que pudiera abordarla. Hizo una pausa. «Es una táctica que ha usado antes», sostuvo su mirada.
No lo creo, por si sirve de algo. ¿Por qué no?, preguntó Lyra. Salió más directo de lo que pretendía. No solía ser tan directa con nadie, y mucho menos con el Rey Alfa. Pero la pregunta era genuina. Quería entender el razonamiento, no solo ser tranquilizada. Garrett pareció apreciar esto. Lo pensó con verdadera consideración antes de responder. Porque la magia prohibida deja rastros específicos. Yo lo sabría. Hizo otra pausa. La ligera línea vertical volvió entre sus cejas. Y porque la forma en que mirabas cuando sacaste la espada no era la de alguien que hace algo deliberadamente. Era la mirada de alguien sorprendido por sí mismo. La miró a los ojos. He pasado mucho tiempo observando a la gente. Confío en lo que vi. Lyra sostuvo su mirada. Pensó en todas las cosas que podría decir y no eligió ninguna porque ninguna era adecuada. Y en su lugar, se sentó en el silencio de la habitación mientras la noche se profundizaba fuera de la ventana y la espada lunar yacía cálida y paciente sobre sus rodillas. Los días que siguieron fueron extraños y muy ocupados. A Lyra le dieron nuevos aposentos. No eran grandiosos ni lujosos, pero sí privados, lo que era un lujo en sí mismo para alguien que había compartido un dormitorio con otras 11 sirvientas durante 4 años. La habitación tenía una ventana que daba al norte, hacia las montañas, una cama adecuada con un colchón de verdad, un pequeño escritorio y un gancho en la pared donde la espada lunar descansaba cada noche, su tenue luz como una lámpara de noche constante y suave. Garrett organizó que se reuniera con el archivista jefe del castillo, un erudito pequeño, anciano y tremendamente emocionado llamado Aldrich. Él había pasado 40 años estudiando los documentos de los guardianes lunares y siempre había mantenido, con una terquedad que sus colegas encontraban profesionalmente vergonzosa, que el linaje no estaba extinto, sino simplemente latente. La expresión en el rostro de Aldrich cuando le dijeron quién era Lyra y lo que había sucedido fue una de las alegrías más puras y sencillas que Lyra había presenciado en una persona. La abrazó, lo que los sorprendió a ambos, y luego se disculpó. Y luego la abrazó de nuevo. Lo sabía, repitió Aldrich aproximadamente 7 veces en la primera hora. Siempre lo supe. Pero lo más extraño, aquello que se instaló en el ritmo de los días de Lyra, con el peso de algo inevitable, ligeramente aterrador e inesperadamente bueno, fue el entrenamiento. Garrett venía cada mañana justo después del amanecer al patio de prácticas detrás del ala este. Era un espacio de grava rodeado por viejos muros de piedra y un romero trepador que había cubierto por completo el muro sur y que olía en el aire fresco de la mañana a algo entre el mar y un bosque. Venía sin sus guardias, sin ninguna de las marcas de su cargo que llevaba en la Cámara del Consejo, con ropa de trabajo sencilla, pantalones oscuros, una camisa de cuello suelto, botas que habían sido reparadas en lugar de reemplazadas. A la pálida luz temprana no parecía un rey alfa, sino un hombre que había elegido estar en un lugar específico y simplemente estaba allí. La primera mañana le entregó una espada de práctica. Lyra nunca había sostenido una espada en su vida, lo cual le dijo claramente. Lo sé, dijo él. Empezaremos desde el principio. Era un maestro paciente. Ella esperaba que fuera eficiente y posiblemente impersonal. Tenía la reputación de ser alguien que valoraba la competencia y la medía sin piedad. Pero en el patio de prácticas con ella, había una cualidad en su atención que era diferente a la que había visto en la Cámara del Consejo. Concentrada, sí, precisa, pero también genuinamente interesada. Observaba cómo se movía, cómo sostenía la espada de práctica, el ángulo de su muñeca y la posición de sus pies con la atención enfocada de alguien que aprende algo en lugar de evaluarlo. Tu centro está aquí, dijo en la tercera mañana, de pie detrás de ella y colocando una mano muy brevemente, muy precisamente en la parte baja de su espalda. Fue un gesto clínico, del tipo que un maestro de esgrima usa para indicar la alineación, pero Lyra lo sintió de una manera que no era del todo clínica, que le recorrió la columna vertebral hasta los hombros, y se concentró mucho en su postura durante aproximadamente 30 segundos antes de atreverse a pensar en otra cosa. Mejor, dijo Garrett.
Hablaban durante las sesiones de entrenamiento. Al principio sobre técnica, la mecánica del agarre, la postura y el movimiento. La lógica de cómo funciona el cuerpo como sistema, cómo la espada lunar, con su particular distribución de peso, requería ajustes que una espada estándar no. Pero gradualmente las conversaciones se ampliaron. Ella le contó sobre el castillo, sobre cómo era moverse por los espacios que él ocupaba como alguien invisible. Él escuchaba esto con una atención que ella podía sentir, una atención genuina y presente que era ligeramente dolorosa porque no estaba acostumbrada y no sabía muy bien qué hacer con ella. Dime algo que hayas notado, dijo una mañana, con la espada de práctica bajada, mientras la sesión terminaba. Sobre el castillo, algo que no creas que sé. Ella lo pensó. Los sirvientes saben cuándo estás de mal humor antes de que llegues a cualquier habitación, dijo. Pueden saberlo por cómo están parados los guardias en la puerta este. Si los guardias están en posición de atención, todos saben que deben mantenerse fuera de los pasillos principales durante la próxima hora. Garrett la miró fijamente. Algo que era absolutamente una sonrisa se dibujó en su rostro esta vez, lenta, cálida y completamente desprotegida. Esa es una información notablemente específica. Los sirvientes notan patrones, dijo Lyra. Aparentemente, dijo Garrett, y luego apartó la vista porque la sonrisa había durado un poco más de lo que pretendía, y no estaba del todo listo para examinar lo que eso significaba. Lord Ravencroft no había estado ocioso. En las 3 semanas siguientes al movimiento de la espada lunar, Ravencroft había estado trabajando con la eficiencia silenciosa y sistemática de un hombre que entiende que la oposición directa es menos efectiva que la erosión. No había lanzado un asalto frontal. Garrett era demasiado formidable para que los asaltos frontales tuvieran éxito, y Ravencroft era demasiado inteligente para desperdiciarse de esa manera. En cambio, sembró, sugirió en conversaciones privadas con nobles visitantes que el movimiento de la espada lunar podría ser una señal de debilitamiento en lugar de despertar, que el poder de la espada estaba disminuyendo, que su elección de una sirvienta omega sin entrenamiento podría reflejar una degradación de sus antiguos criterios en lugar de su cumplimiento. Sugirió a los comandantes de la guardia más antiguos del castillo que la repentina inversión del rey Alfa en el entrenamiento de una sirvienta representaba una alarmante desviación de los tipos de preocupaciones que deberían ocupar la atención de un rey. Sugirió a los 2 consejeros más susceptibles a su influencia que alguien debería solicitar formalmente un examen mágico de las afirmaciones del linaje de Lyra. Ninguna de estas sugerencias por separado era peligrosa. Colectivamente, estaban construyendo algo. Garrett era consciente de ello. Había sido consciente del método de Ravencroft mucho antes de esta crisis en particular, y tenía gente cuya función específica era escuchar en los lugares que Ravencroft asumía que eran privados. Recibía informes, los leía cuidadosamente, no decía nada y seguía sin decir nada, y seguía viniendo al patio de prácticas cada mañana, y observaba lo que Ravencroft estaba construyendo y esperaba el momento adecuado para desmantelarlo. Lyra también era consciente de ello, de la manera en que los sirvientes son conscientes de las cosas. A través de la calidad del silencio en las habitaciones a las que entraba. A través de la postura alterada de los guardias que habían sido asignados para acompañarla cuando se movía por el castillo. Esta era una orden de Garrett, una contra la que ella había argumentado y luego dejó de argumentar cuando Garrett la miró con esa paciencia plana e inamovible. A través de la forma en que ciertos consejeros, cuando pasaban junto a ella en los aposentos, hacían un ajuste específico y ligero de su mirada. Se lo mencionó a Garrett en una mañana gris de finales de otoño, 4 semanas después del incidente de la espada lunar. El romero en el muro sur del patio estaba húmedo por la lluvia reciente y las espadas de práctica estaban resbaladizas en sus manos. Habían abandonado el ejercicio formal que habían estado intentando y estaban sentados en el bajo banco de piedra a lo largo del muro norte. Tenían tazas del té fuerte y amargo que el mayordomo de Garrett traía al patio cada mañana sin que se lo pidieran. Ravencroft va a hacer algo, dijo Lyra. Su voz era tranquila, segura.
Aclaró la garganta. Sí, dijo Garrett. Pronto. Eso creo. Lyra rodeó su taza con ambas manos y miró el cielo gris sobre el patio. ¿Vas a decirme qué es? Todavía no lo sé exactamente, dijo Garrett, pero tengo una hipótesis razonable. Guardó silencio por un momento. Diana, va a intentar convocar una audiencia formal del Consejo sobre tu estatus. Autenticación de linaje. Hay leyes antiguas que permiten al Consejo desafiar formalmente linajes reclamados si 3 o más miembros lo solicitan. Él tiene 3 miembros. Garrett hizo una pausa. No es ilegal. Está dentro del marco de la autoridad del Consejo. Está diseñado para ser público, adversarial y humillante. El objetivo no es refutar nada. Probablemente sabe que no puede, sino crear suficiente incertidumbre pública para que cualquier autoridad que puedas reclamar eventualmente se vea comprometida antes de que se establezca. Lyra se quedó con esto. El té estaba muy caliente y muy amargo, y se lo bebió de todos modos. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. Lo que quiero, dijo Garrett con una precisión que sugería que había pensado en esto cuidadosamente. Y lo que puedo hacer son preguntas ligeramente diferentes en este momento. Giró la cabeza para mirarla. Su expresión a la luz gris de la mañana era muy abierta, más abierta de lo que solía verla. La particular apertura de alguien que está cansado y ha dejado temporalmente de manejar su propio rostro. Lo que quiero es resolver esto en silencio antes de que llegue a un foro público, de una manera que neutralice la capacidad de Ravencroft para usar esto en tu contra o en mi contra. Lo que puedo hacer es o bien anticiparme a la audiencia tomando acciones que la hagan irrelevante, o permitir que la audiencia proceda y prepararte para resistirla. ¿Qué acciones la harían irrelevante?, preguntó Lyra. La pregunta quedó en el aire entre ellos por un momento, que fue un poco más largo de lo que debería haber sido. Hay algunas acciones, dijo Garrett cuidadosamente, que cambiarían significativamente tu posición en la jerarquía del castillo, que harían una audiencia de linaje esencialmente inútil porque tu estatus se establecería a través de un mecanismo completamente diferente. Volvió a mirar al cielo. No voy a discutir esas opciones todavía. Lyra miró el perfil de su rostro, la línea limpia de su mandíbula, el oro de su cabello oscurecido ligeramente por la humedad de la mañana. Pensó en todas las cosas que no se decían en esta conversación. La acumulación de cosas no dichas durante 4 semanas de mañanas en este patio. Y pensó en la forma en que él la había mirado hacía 2 días, cuando ella lo había hecho reír genuinamente. Cuando demostró la secuencia muy específica de juego de pies que él había estado practicando durante días usándola para navegar alrededor del estante de espadas de práctica sin tocarlo. Y él la había mirado con algo que era absoluta e inequívocamente deleite, puro y desprotegido y completamente indefenso. Pensó en lo que significaba que él viniera aquí cada mañana sin guardias, con ropa sencilla, a un patio privado para enseñar a una sirvienta a usar una espada. Pensó en lo que le costaba en términos de capital político y opinión del Consejo haber hecho esto durante 4 semanas sin vacilar. Pensó, no estás haciendo esto solo por el linaje. Y luego pensó, no lo hagas. Y luego pensó, pero ya es demasiado tarde para no hacerlo. Está bien, dijo ella. Dime qué necesitas que haga. Garrett la miró y sus ojos grises estaban muy quietos y muy serios. Y algo se movió en ellos que era reconocimiento y gratitud, y algo más que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Por ahora, dijo él, necesito que sigas entrenando, que sigas aprendiendo de Aldrich, y que estés lista cuando llegue la audiencia para mostrarles exactamente lo que eres. Hizo una pausa. ¿Qué es más de lo que están preparados para entender? El mensaje llegó 3 días después, formal, sellado con la marca del Consejo. Una solicitud, en el lenguaje que no era del todo una solicitud, para una audiencia de autenticación de linaje que se convocaría dentro de la semana, firmada por Ravencroft y 2 consejeros aliados. Garrett lo leyó en su estudio. Lyra estaba de pie junto a la ventana, viendo cómo la primera nieve de la temporada comenzaba a caer sobre las montañas. «Está sucediendo», dijo ella. «Sí. ¿Estás lista?»,
Garrett la miró y la nieve afuera captó la luz de la tarde y convirtió el mundo en algo breve e increíblemente brillante. La pregunta, dijo en voz baja, es si ellos están listos para ti. La audiencia fue convocada para el primer día de invierno. Garrett lo había anticipado. A Ravencroft le gustaba el simbolismo, y había algo teatralmente apropiado en organizar un desafío a las antiguas afirmaciones de linaje en el solsticio, cuando el año viejo moría y el nuevo esperaba nacer. Los 3 días entre el aviso formal y la audiencia en sí fueron de los más intensos de la vida de Lyra. Aldrich se convirtió en un hombre poseído. Llegaba a sus aposentos antes del amanecer cada mañana con brazadas de documentos, pergaminos que olían a polvo y tiempo, y a la particular dulzura seca de la tinta muy vieja. Los extendía sobre su escritorio, sobre su cama, sobre el suelo cuando se quedaba sin superficies planas. El consejo preguntará sobre la documentación del linaje, dijo, su voz vibrando con la energía concentrada de un erudito que finalmente ha encontrado un estudiante digno. Necesitas saber no solo tu línea familiar, sino los patrones, los marcadores que se repiten a través de las generaciones. Le mostró gráficos, árboles genealógicos que se ramificaban y retorcían como las raíces de robles antiguos. Nombres en la escritura antigua, algunos apenas legibles, otros escritos con tanto cuidado que cada letra era una pequeña obra de arte. Aquí, dijo, señalando un nombre 3 generaciones atrás de lo que él creía que era su línea. Morgana Whitmore. Tenía el pelo blanco. Y aquí, 4 generaciones antes que ella, Allora de la corte lunar. Pelo blanco y ojos plateados, ambos. Miró a Lyra con ojos brillantes y ligeramente húmedos. La latencia suprime los marcadores. ¿Entiendes? Tu abuela probablemente tenía el pelo más oscuro. Tu madre quizás también, o solo ligeramente pálido. Pero tú, cuando la sangre despertó en ti, volvió pura, de la manera en que debía ser. Lyra asimiló esto. Siempre había pensado que su cabello blanco era simplemente una peculiaridad genética, algo inusual, pero en última instancia sin sentido. Saber que era una bandera, una declaración escrita en su propio cuerpo de algo antiguo y con propósito, era desorientador de una manera que no podía articular del todo. ¿Qué más debo saber?, preguntó. La sonrisa de Aldrich era feroz y orgullosa. Todo, dijo. Tenemos 3 días. Veamos cuántos de 800 años podemos meter en tu cabeza. Trabajaron hasta que los ojos de Lyra ardieron y las palabras en la página comenzaron a mezclarse. Aldrich trajo comida que ella apenas probó. Trajo más té, del mismo tipo amargo que Garrett prefería, y ella lo bebió mecánicamente mientras memorizaba los nombres de guardianes que habían muerto siglos antes de su nacimiento. Morgana Whitmore, que había sostenido la espada lunar durante la Guerra de los 3 Picos y había usado su luz para exponer a un traidor en la propia guardia del rey. Allora de la corte lunar, que había invocado lo que los registros describían como una lluvia de fuego plateado para romper un asedio que había durado 3 meses. Cassian Nightvale, un hombre raro entre la línea de guardianes, que había entrado en una aldea azotada por la plaga y había salido 3 días después con los enfermos curados y la enfermedad desterrada, aunque los registros señalaban que él mismo había muerto en la semana siguiente por lo que había absorbido. El poder tiene un costo, dijo Aldrich en voz baja, viéndola leer este relato. Siempre lo ha tenido. Los guardianes se entregaron al pacto. Esa era su naturaleza. Lyra lo miró. ¿Se supone que debo entregarme? La expresión de Aldrich se suavizó. Creo, dijo cuidadosamente, que el pacto ha cambiado. Los antiguos guardianes servían solos. No tenían compañeros, nadie con quien compartir la carga. Pero tú, hizo un gesto vago hacia la ventana en dirección al patio de prácticas y Lyra entendió lo que no estaba diciendo del todo. Garrett me está ayudando a entrenar, dijo ella. Eso es todo. Aldrich la miró con la particular paciencia sabia de alguien que ha vivido mucho tiempo y ha visto este patrón exacto de negación antes. Por supuesto, dijo. Eso es todo. Volvió a los pergaminos, pero Lyra se quedó sentada un momento más,
pensando en las mañanas en el patio, en cómo se había sentido la mano de Garrett en su espalda, cálida a través de la fina tela de su camisa de entrenamiento, en la sonrisa que le había dedicado cuando lo hizo reír, en la forma cuidadosa en que nunca la tocaba, excepto cuando enseñaba, la distancia deliberada que mantenía, el hecho de que nunca en 4 semanas había dicho nada que pudiera interpretarse como cruzar la línea entre rey y súbdita, entre maestro y estudiante. Y sin embargo, volvió a memorizar nombres y fechas, pero el pensamiento se quedó con ella, cálido y paciente e imposible de descartar por completo. Las sesiones de entrenamiento continuaron. Tenían que hacerlo. Aldrich estaba llenando la mente de Lyra con historia y teoría, pero Garrett era responsable de asegurarse de que su cuerpo pudiera hacer lo que el momento requeriría. En la mañana, 2 días antes de la audiencia, llegó al patio con una espada de práctica diferente, más pesada que la que ella había estado usando, más cercana al peso real de la espada lunar. Necesitamos calibrar, dijo simplemente y se la entregó. Las sesiones se habían vuelto más intensas en las últimas semanas. Al principio, Garrett se había movido lentamente, dándole tiempo para pensar en cada respuesta, cada parada y golpe. Ahora se movía a toda velocidad y Lyra tenía que reaccionar por instinto o fallar. Fallaba a menudo, pero menos a menudo que hacía una semana. Y cuando tenía éxito, cuando su hoja se encontraba con la de él en el ángulo preciso para desviar en lugar de absorber la fuerza, cuando leía su intención en el cambio de su peso y se movía antes de que él completara el golpe, algo feroz y brillante se movía a través de ella. No era exactamente orgullo, era algo más fundamental que eso. Era la sensación de un cuerpo aprendiendo para qué fue construido. Otra vez, dijo Garrett cuando ella bloqueó su golpe por encima de la cabeza y se apartó de su seguimiento. Para cuando el sol había despejado completamente el muro este, la camisa de Lyra estaba empapada y sus brazos temblaban. Pero lo había vencido en 2 intercambios de 7 y la expresión en el rostro de Garrett cuando lo desarmó la segunda vez valió cada músculo dolorido. Estás aprendiendo más rápido que nadie a quien he entrenado, dijo. Estaban sentados en el banco, respirando con dificultad, las espadas de práctica sobre sus rodillas. El aire de la mañana era lo suficientemente frío como para que su aliento echara vapor. Tengo buena motivación, dijo Lyra. ¿Cuál es? No parecer una farsante frente a todo el consejo en 2 días. Garrett se giró para mirarla. Su expresión era seria. No eres una farsante, Lyra, y no parecerás una. Te he visto con la espada lunar. He visto lo que hace en tus manos. El consejo lo verá también. Ella quería creerle, pero había un nudo de ansiedad en su pecho que se había ido apretando con cada día que pasaba. ¿Y si no les importa?, preguntó en voz baja. ¿Y si Ravencroft tiene razón y no importa lo que pueda hacer o lo que haga la espada, y si ya lo han decidido? Garrett guardó silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz era baja y absolutamente segura. Entonces haré que les importe. El peso de esa declaración, la promesa implícita en ella, se posó sobre ella como un manto. ¿Por qué? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué te importa tanto esto? Garrett la miró, y por un momento el cuidadoso control que mantenía sobre su expresión se deslizó ligeramente. Vio algo debajo, algo complejo y desprotegido, y profundamente, ferozmente protector. Porque sacaste una espada de una piedra que no se ha movido en 150 años, dijo. Porque llevas un linaje que el reino creía muerto, y ese linaje es lo único que se interpone entre nosotros y olvidar para qué fuimos construidos. Hizo una pausa. Y porque he pasado 11 años como rey viendo a hombres como Ravencroft intentar controlar cosas que no entienden por miedo, y estoy cansado de dejar que el miedo gane. Lyra sostuvo su mirada. El patio estaba muy silencioso. El romero en el muro sur se movió ligeramente con el viento, liberando su aroma en el aire frío de la mañana. Gracias, dijo. Era inadecuado, pero era todo lo que tenía. La expresión de Garrett se suavizó, solo un poco, lo suficiente. No me des las gracias todavía, dijo.
Espera hasta después de la audiencia. La noche antes de la audiencia, Lyra no pudo dormir. Se quedó en la cama, observando el tenue brillo de la espada lunar en la pared, e intentó calmar su mente, pero no se calmaba. Seguía dando vueltas a las mismas preguntas, los mismos miedos. ¿Y si se paralizaba? ¿Y si la espada no le respondía frente al consejo como lo había hecho en el salón vacío? ¿Y si las acusaciones de Ravencroft echaban raíces y ninguna cantidad de verdad podía arrancarlas? ¿Y si la fe de Garrett en ella estaba fuera de lugar? En algún momento después de la medianoche, renunció por completo a dormir. Se levantó, se echó un chal sobre los hombros y caminó hacia la ventana. El castillo estaba silencioso a esa hora. El tipo de silencio profundo que solo llega en las primeras horas de la madrugada, cuando incluso los guardias de la noche se han acomodado en sus ritmos y el edificio mismo parece estar descansando. Las montañas eran visibles a la luz de la luna, plateadas y negras e increíblemente vastas. Pensó en su madre, en la rima que solía decir: quienes llevan la luna en la sangre no deben temer a la oscuridad. Su madre había sabido algo, había llevado algo, y nunca le había dicho a Lyra lo que significaba. Quizás porque ella misma no lo entendía del todo. Quizás porque la sangre había estado latente en ella, durmiendo, esperando a la generación correcta para despertar. Lyra presionó la palma de su mano contra el cristal frío y deseó desesperada e inútilmente que su madre estuviera aquí, que pudiera preguntarle qué hacer, cómo ser lo que la espada parecía pensar que era. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. Por un momento, consideró no responder. Era más de medianoche, y estaba en camisón, y nadie debería buscarla a esa hora. Pero algo la hizo caminar hacia la puerta y abrirla. Garrett estaba en el pasillo. No llevaba ropa de dormir. Estaba completamente vestido, aunque sin las capas formales que usaba para las reuniones del consejo, solo una camisa y pantalones sencillos. Su cabello estaba ligeramente despeinado, como si hubiera estado pasándose las manos por él. La miró, y su expresión era cuidadosamente neutral, pero ella pudo ver la preocupación debajo. «Deberías estar durmiendo», dijo. «Tú también». «No duermo bien antes de eventos importantes. Vieja costumbre». Lyra se apartó de la puerta. «¿Quieres entrar?» Probablemente era inapropiado. Definitivamente era inapropiado. Pero descubrió que no le importaba, y aparentemente a él tampoco, porque entró sin dudarlo, y ella cerró la puerta detrás de él. Se quedaron un momento en la pequeña habitación, con la espada lunar brillando suavemente en la pared y la luz de la luna entrando por la ventana. «Tengo miedo», dijo Lyra. No había tenido la intención de decirlo, pero una vez que las palabras comenzaron, no se detuvieron. «Tengo miedo de fallar, de no poder hacer lo que crees que puedo hacer, de que la espada cometió un error». Garrett la miró fijamente. «La espada no cometió un error. No lo sabes». «Sí, lo sé». Se acercó, y la luz de la luna atrapó el oro de su cabello y lo hizo plateado. ¿Sabes cuánta gente ha intentado sacar esa espada, Lyra? 412 documentadas, presenciadas. 412 alfas y betas y guerreros que eran más fuertes que tú, más entrenados que tú, más convencidos de su propio valor. Hizo una pausa, y la espada no se movió, ni una vez, ni siquiera ligeramente. Durante 150 años, estuvo en esa piedra esperando, y luego tú cruzaste un salón con una fregona en las manos, y te llamó. Su voz era baja y absolutamente segura. Eso no fue un error, fue un reconocimiento. Lyra sintió que algo apretado en su pecho comenzaba a aflojarse. Solo un poco. ¿Y si no lo creen? Entonces son tontos, dijo Garrett simplemente, y he hecho una carrera manejando a tontos. A pesar de todo, a pesar del miedo y la ansiedad y el peso de lo que se avecinaba, Lyra sintió que su boca se curvaba en una pequeña sonrisa. Garrett lo vio, y su propia expresión se suavizó. «Así está mejor», dijo en voz baja. Se quedaron de pie a la luz de la luna, y el momento se extendió entre ellos. Algo estaba sucediendo, algo que ninguno de los dos había nombrado, pero que ambos sentían. Garrett se aclaró la garganta ligeramente. «Debería irme», dijo.
Necesitas descansar. ¿Te quedarás? Las palabras salieron antes de que Lyra pudiera pensarlo mejor. Solo un rato. No, no quiero estar sola ahora mismo. Garrett la miró y ella lo vio tomar una decisión. Está bien. Se movió hacia la silla junto a la ventana y se sentó. Lyra volvió a su cama, arropándose con la manta, y se sentaron en un silencio cómodo, observando las montañas y las estrellas. En algún momento, sin quererlo, los ojos de Lyra se cerraron. Y cuando despertó de nuevo, era el amanecer, y Garrett se había ido. Pero había una nota en la silla donde se había sentado, escrita con su letra precisa. Estás lista. Confía en ti misma como la espada confía en ti. Dobló la nota con cuidado y la guardó en el cajón de su escritorio. Luego se vistió con las ropas ceremoniales blancas de los guardianes que Aldrich había encontrado para ella en los archivos. Se ató la espada lunar a la cadera y caminó hacia el gran salón para enfrentar su juicio. El gran salón estaba abarrotado. La noticia se había extendido, como Ravencroft había pretendido. Esto no era una audiencia administrativa tranquila. Esto era teatro. Las galerías de madera a lo largo de las paredes estaban llenas de nobleza menor. Soldados fuera de servicio, personal del castillo que había encontrado excusas para estar presente. Todo el consejo estaba reunido en su larga mesa, y Ravencroft se sentaba en su centro como un juez preparándose para dar un veredicto. Garrett estaba en el trono al fondo, observando todo con esa quietud paciente y peligrosa que Lyra había aprendido que significaba que estaba 3 movimientos por delante de todos los demás en la sala. Lyra caminó por el centro del salón. La espada lunar colgaba de su cadera, y con cada paso parecía pulsar débilmente, como si respondiera a su latido. Las ropas ceremoniales blancas le quedaban perfectamente, las costuras plateadas atrapando la luz de la mañana que entraba por los altos ventanales. La multitud se apartó para ella, y en sus rostros vio curiosidad, escepticismo, hostilidad, asombro, todo mezclado en un complejo guiso de reacción humana ante algo que no encajaba en su comprensión de cómo funcionaba el mundo. Llegó al centro del salón y se detuvo. El pedestal donde la espada lunar había descansado durante 150 años estaba vacío a su lado, un testigo silencioso. Ravencroft se levantó. «Estamos reunidos», dijo, su voz resonando fácilmente por el salón, «para examinar las afirmaciones hechas por una tal Lyra Whitmore, sirvienta de castillo de rango Omega, con respecto a una supuesta descendencia del linaje de los guardianes lunares». Dejó que la palabra supuesta flotara en el aire por un momento. El Consejo tiene el derecho, según la Carta de Thornridge, artículo 14, de solicitar un examen formal de cualquier reclamo de linaje que pueda afectar la distribución de derechos, títulos o artefactos sagrados dentro del reino. La voz de Garrett cortó el salón, tranquila y clara. El Consejo tiene ese derecho. Lo reconozco. Ravencroft parpadeó. Claramente había esperado resistencia, y la fácil concesión lo descolocó ligeramente. «Entonces procedemos», dijo, recuperándose rápidamente. Lo que siguió fueron 2 horas de examen que a Lyra le parecieron como ser lentamente desmantelada y reensamblada bajo un escrutinio hostil. Ravencroft comenzó con preguntas de linaje, documentación de su línea familiar, prueba de conexión con las familias de guardianes conocidas. Lyra respondió a cada pregunta con la precisión que Aldrich le había inculcado. Citó fuentes, nombró guardianes de 3, 4, 5 generaciones atrás. Describió los marcadores: cabello blanco, ojos plateados, el patrón específico de habilidades que se manifestaba a lo largo de los siglos. Aldrich se sentó en la galería con una pila de pergaminos listos para corroborar cada afirmación que ella hacía. Y cada vez que Ravencroft lo miraba en busca de confirmación, Aldrich asentía y citaba capítulo y versículo de los archivos. La frustración del consejero comenzaba a mostrarse. Cambió de táctica. «Hablemos de la espada misma», dijo Ravencroft. «Afirmas que respondió a tu linaje, pero la espada lunar ha sido estudiada por eruditos durante generaciones. No hay ningún mecanismo
Ningún principio mágico que entendamos que haría que un objeto inanimado distinguiera entre linajes. Eso es porque la han estado estudiando como un objeto inanimado, dijo Lyra. La respuesta salió más cortante de lo que pretendía, pero no la retiró. La espada lunar no es una herramienta, continuó. Es una guardiana de pactos. Fue forjada con un propósito, y ese propósito era esperar a que el linaje que la creó regresara. Teología conveniente, dijo Ravencroft con una fina sonrisa. Imposible de refutar, porque se basa en la fe en lugar de en la evidencia. ¿Te gustaría tener evidencia? La pregunta quedó flotando en el aire. Lyra no había planeado decirlo, pero sintió la espada lunar calentarse contra su cadera y de repente entendió lo que le estaba ofreciendo. Ravencroft sonrió ampliamente y ligeramente. Pensó que la tenía. Por supuesto, dijo, demuestra este pacto. Lyra desenvainó la espada lunar. El sonido al salir de la vaina fue limpio y brillante, y la hoja captó la luz de la mañana y la devolvió en arcos plateados por el techo. El salón se quedó en silencio. Sostuvo la espada con ambas manos y cerró los ojos. Pensó en lo que Aldrich le había enseñado, sobre las habilidades de los guardianes, la forma en que el linaje podía percibir la verdad, ver a través del engaño, llamar a la luz desde la oscuridad. Había estado practicando esto en privado en su habitación, tarde en la noche, cuando nadie la veía. Cosas pequeñas, hacer que la hoja brillara más, crear pequeñas barreras de luz, pero nunca había intentado algo tan público, tan deliberado. Buscó la sensación que había experimentado cuando sacó la espada por primera vez. Esa sensación de reconocimiento, de volver a casa. Y la espada lunar respondió. La luz floreció a lo largo de la hoja. No era luz reflejada, no el brillo pasivo que normalmente tenía, sino una radiación activa, brillante, blanco-plateada, que pulsaba con un ritmo como un latido. El salón jadeó colectivamente. Lyra abrió los ojos. La luz era casi dolorosa de mirar directamente, pero podía sentirla respondiendo a su voluntad, a su intención. La espada lunar reconoce a su linaje, dijo en voz baja, no a través de mecanismos que puedan estudiar o entender, a través del pacto, a través del propósito. Dejó que la luz se desvaneciera lentamente hasta que la hoja volvió a su tenue luminiscencia normal. El silencio en el salón era absoluto. Ravencroft se recuperó primero. Tenía que hacerlo. Este era su teatro, su momento. Una exhibición impresionante, dijo, pero los trucos de luz no prueban nada sobre el linaje. Hay magias que pueden crear tales efectos, magias prohibidas diseñadas para engañar. La acusación aterrizó exactamente como él pretendía. Varios consejeros se inclinaron hacia adelante. La multitud murmuró. Lyra sintió que la ira la atravesaba, caliente e inmediata, pero antes de que pudiera responder, Garrett se puso de pie. El salón volvió a quedar en silencio. Descendió del trono y caminó hacia el centro del salón, hacia Lyra. Sus botas sonaban fuerte en el suelo de piedra, y cada ojo en la sala lo siguió. Se detuvo a su lado. Lord Ravencroft, dijo, su voz con esa cualidad particular de calma que significaba que algo peligroso estaba a punto de suceder. Ha hecho una acusación seria, magia prohibida, engaño, fraude. Ravencroft inclinó la cabeza ligeramente. Simplemente sugiero la posibilidad, Su Majestad, en interés de la minuciosidad. Entonces seamos minuciosos, dijo Garrett. Se giró para dirigirse al salón. La espada lunar ha estado en ese pedestal durante 150 años. 412 intentos documentados de removerla. Todos fallaron. Cada alfa, cada general, cada guerrero que lo intentó. Hizo un gesto hacia el pedestal vacío. El propio Lord Ravencroft ha declarado en este mismo salón que nada en este mundo podría mover esa espada. Lo dijo con absoluta certeza, con la convicción de un hombre que declara un hecho obvio e innegable. Hizo una pausa. Y entonces Lyra Whitmore, una sirvienta sin entrenamiento, sin educación mágica, sin más recursos que su propia sangre, cruzó este suelo y liberó la espada. La voz de Garrett se volvió más tranquila, pero de alguna manera más intensa.
Ahora Lord Ravencroft sugiere que usó magia prohibida, magia lo suficientemente sofisticada como para engañar 150 años de protecciones y ataduras. Magia lo suficientemente poderosa como para anular cualquier fuerza que mantuvo esa espada en piedra durante siglos. Miró directamente a Ravencroft. Tengo una explicación más simple. La espada la reconoció porque lleva la sangre que estaba esperando. Y Lord Ravencroft no puede aceptar esto, no porque la evidencia sea insuficiente, sino porque lo aterroriza. El rostro de Ravencroft se quedó muy quieto. No le temo a una sirvienta, Su Majestad. No, coincidió Garrett, le temes a lo que ella representa. Poder que existe fuera de tu control, fuera de tu entendimiento. Un pacto más antiguo que este reino, que no requiere tu permiso para funcionar. Se giró hacia el consejo. Y ese miedo te ha llevado a usar esta audiencia como un arma, a convertir un proceso legítimo de verificación en una humillación pública diseñada no para descubrir la verdad, sino para destruirla antes de que pueda amenazar tu posición. El salón estaba absolutamente en silencio. La voz de Garrett bajó, más dura. Pero no lo permitiré. Miró a Lyra y su expresión se suavizó solo un poco. Lyra Whitmore lleva el linaje de los guardianes lunares. La evidencia está documentada. La respuesta de la espada ha sido presenciada. Sus habilidades están demostradas. Y esta audiencia ha producido exactamente 0 pruebas que contradigan nada de eso. Se volvió hacia Ravencroft. Lo que ha producido es un patrón de acusación sin fundamento, de insinuaciones diseñadas para crear dudas donde no debería haberlas. Y no permitiré que este consejo sea usado como un arma contra alguien que no ha cometido ningún mal. Ravencroft abrió la boca para responder. No he terminado, dijo Garrett. Las palabras fueron tranquilas, planas, absolutas. Ravencroft cerró la boca. Permanecerás en este consejo, continuó Garrett, porque el proceso de destitución requiere deliberación y este no es el momento para ello. Pero tu mandato como consejero principal ha terminado, con efecto inmediato. Dejó que eso se asimilara. Si veo otra acción de cualquier miembro de este consejo diseñada para socavar, en lugar de servir a los intereses del reino, esa deliberación ocurrirá muy rápidamente. Miró a Lyra. Esta audiencia ha concluido. La afirmación de Lyra Whitmore está validada. Su estatus como heredera guardiana es reconocido por este consejo y por la corona. Levantó la voz para dirigirse a todo el salón. Que nadie en este reino lo cuestione de nuevo. La multitud estalló, no en protesta, sino en algo más, algo que sonaba casi a aprobación. Lyra estaba en el centro de todo, con la espada lunar todavía en sus manos, y sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Todo había cambiado. Ya no era una sirvienta que había sacado una espada. Era una guardiana reconocida, validada y protegida por la propia corona. Y cuando se encontró con los ojos de Garrett a través de la pequeña distancia que los separaba, vio en su expresión algo que hizo que su corazón hiciera cosas complicadas dentro de su pecho. Orgullo, certeza y debajo de todo, algo más cálido y peligroso que ninguno de los dos había reconocido aún en voz alta. El salón se vació lentamente. Los consejeros salieron, algunos con aspecto satisfecho, otros disgustados. Ravencroft se fue sin decir palabra, su rostro cuidadosamente inexpresivo. La multitud se dispersó, sus conversaciones emocionadas resonando por los aposentos. Finalmente solo quedaron Lyra y Garrett. Estaban de pie a la luz dorada de la tarde, la espada lunar todavía brillando débilmente entre ellos. Gracias, dijo Lyra. Tú hiciste el trabajo, respondió Garrett. Yo solo me aseguré de que no pudieran ignorarlo. Sonrió ligeramente, esa rara y genuina expresión que ella había aprendido a atesorar. Estuviste magnífica ahí dentro. Lyra sintió que el calor le subía a las mejillas. Tú estuviste aterrador. En el buen sentido, de la mejor manera posible. Cuando te pusiste de pie, fue como ver una tormenta que estaba de mi lado. La sonrisa de Garrett se amplió solo un poco, y se quedaron juntos en el salón silencioso, a la luz que se desvanecía, y la distancia entre ellos se sentía a la vez increíblemente vasta
y desaparecidamente pequeña, y ninguno de los dos se movió para cerrarla. Todavía no, pero pronto. Las semanas que siguieron a la audiencia fueron extrañas y llenas de maneras que Lyra no había anticipado. Su estatus en el castillo cambió de la noche a la mañana. Las sirvientas que habían compartido su dormitorio durante 4 años ahora hacían una reverencia cuando pasaba. Los guardias se ponían firmes. Los nobles menores que visitaban la corte solicitaban presentaciones, con los ojos brillantes de curiosidad y cálculo. Ya no era invisible. A su manera, era más aislante de lo que había sido la pobreza. Pero había compensaciones. El entrenamiento continuó y si acaso se intensificó. Garrett la presionaba más, se movía más rápido, exigía una precisión que rozaba la perfección. Y Lyra estuvo a la altura porque entendió que esto ya no se trataba solo de demostrar que era digna de la espada lunar. Algo se acercaba. Podía sentirlo en la forma en que la mandíbula de Garrett se tensaba cuando leía ciertos despachos, en el aumento de las patrullas a lo largo de la frontera sur, en las conversaciones silenciosamente urgentes entre generales que se detenían cuando ella entraba en las habitaciones. Fue el maestro Aldrich quien finalmente le dijo lo que el consejo ya sabía. Vino a sus aposentos en una fría tarde de pleno invierno, con el rostro grave de una manera que nunca le había visto. Llevaba un mapa, viejo y detallado, que mostraba los territorios al sur de las tierras altas de Montana. Cade Blackthorne, dijo sin preámbulos, extendiendo el mapa sobre su escritorio. Señor de la manada de los territorios de Wyoming, ha estado probando las fronteras. ¿Probando cómo? El dedo de Aldrich trazó una línea de marcas que había hecho con tinta roja. 6 aldeas quemadas en el último mes. 34 muertos. Ganado robado, almacenes de grano destruidos. Los ataques son coordinados, profesionales, y cada uno se adentra más en el territorio de Thornridge. Lyra miró el mapa, las marcas rojas que representaban vidas terminadas, hogares destruidos. ¿Qué es lo que quiere? Eso, dijo Aldrich en voz baja, es en lo que nadie puede ponerse de acuerdo. Las demandas que envió son contradictorias. Expansión territorial en algunos mensajes, prioridad comercial en otros, un asiento en el Consejo Continental en el más reciente. La miró. Garrett piensa que las demandas son una cortina de humo, que Cade quiere otra cosa, algo que no sabe cómo pedir directamente. Y Garrett va a cabalgar hacia el sur en 3 días, terminó Aldrich, con una fuerza de 120 hombres para negociar un acuerdo o poner fin a la amenaza. Las manos de Lyra se habían quedado muy quietas sobre el escritorio. ¿Me va a llevar? La expresión de Aldrich cambió a algo más gentil. No lo ha decidido. O más bien, lo ha decidido de 6 maneras diferentes y sigue cambiando de opinión. Quiere tu percepción allí, tu habilidad para leer la verdad a través del engaño. Pero también... El viejo erudito se detuvo. También tiene miedo de ponerte en peligro. Terminó Lyra en voz baja. Aldrich asintió. Esa noche, Lyra encontró a Garrett en su estudio. Era tarde, pasada la medianoche, y sabía que estaría allí porque siempre estaba allí a esa hora cuando algo le pesaba. La habitación estaba cálida por el fuego y los papeles cubrían todas las superficies, mapas, informes y manifiestos de suministros. Levantó la vista cuando ella entró y ella vio el cansancio en su rostro, el peso de las decisiones tomadas y por tomar. Deberías estar durmiendo, dijo. Tú también. Se había convertido en una especie de ritual entre ellos este intercambio, un reconocimiento del insomnio compartido, de la preocupación compartida. Lyra se acercó al escritorio y miró el mapa extendido sobre él, el mismo que Aldrich le había mostrado, pero con marcas adicionales con la letra precisa de Garrett, posiciones de tropas, rutas de suministro, posibles puntos de emboscada. Quiero ir contigo, dijo. Garrett guardó silencio durante un largo momento. Lo sé. Entonces, ¿por qué no me lo has pedido? La miró entonces y sus ojos grises estaban llenos de algo complejo y difícil. Porque si te pasara algo, si te hirieran o mataran porque te llevé a una zona de guerra, nunca me lo perdonaría. La admisión quedó suspendida en el aire entre ellos.
cruda y honesta de una manera que Garrett rara vez se permitía hacer. Lyra se acercó más al escritorio, lo suficiente como para poder ver la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, la que le había dicho que provenía de un accidente de entrenamiento cuando tenía 16 años. «Me necesitas allí», dijo en voz baja. «No solo mis habilidades. Necesitas a alguien que pueda leer la situación sin los filtros políticos que tus generales le ponen a todo. Eso también lo sé. Entonces déjame ir». Garrett cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió de nuevo, algo había cambiado en su expresión, una decisión tomada. «Si vienes», dijo, «seguirás mis órdenes en el campo sin cuestionarlas, sin dudar. ¿Puedes hacer eso?» «Sí, incluso si te ordeno que te retires, que me dejes atrás si es necesario». Lyra dudó. Eso era más difícil, pero entendió lo que le estaba pidiendo, lo que necesitaba oír. «Sí». Garrett asintió lentamente. «Entonces cabalgas con nosotros, pero entrenaremos de manera diferente durante los próximos 3 días. Escenarios de combate, simulaciones de amenazas reales. Los juegos del patio de prácticas se han acabado». La miró fijamente. «Si vas a entrar en esto, necesitas estar lista para matar. ¿Puedes hacer eso?» Lyra pensó en las aldeas del mapa, en los 34 muertos, en las familias quemadas en sus casas. «Sí», dijo, «puedo hacer eso». Los siguientes 3 días fueron brutales. Garrett trajo a sus mejores soldados para entrenar con ella, hombres que habían luchado en batallas reales, que sabían cómo se sentía el combate cuando las vidas estaban en juego. No se contuvieron, y Lyra coleccionó moratones como insignias de honor. Aprendió a luchar cansada, asustada, cuando múltiples oponentes la atacaban desde diferentes ángulos. Aprendió a usar las habilidades de la espada lunar tácticamente. Las barreras de luz podían bloquear armas, pero agotaban su energía rápidamente. Tenía quizás 3 barreras completas antes de que el agotamiento la venciera. Necesitaba elegir cuándo usarlas con cuidado. El sentido de la verdad era más sutil, pero potencialmente más valioso. En el caos del combate, poder leer la intención de un oponente medio segundo antes de que se moviera podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. El segundo día, el propio Garrett la atacó con toda su fuerza, sin contener los golpes, sin la paciencia de un maestro, solo la habilidad pura de un hombre que había estado luchando desde que tuvo edad para sostener una espada. Ella se mantuvo firme durante quizás 2 minutos antes de que él la desarmara y le pusiera su espada de práctica en la garganta. «Estás muerta», dijo secamente. Lyra respiraba con dificultad. El sudor le picaba en los ojos. «Otra vez», dijo. Lo intentaron una y otra vez. Al quinto intento, logró poner su espada contra las costillas de él antes de que él contraatacara. «Mejor», dijo Garrett, «pero sigues muerta. En una pelea real, ese contraataque te habría abierto la garganta». Le mostró dónde se había dejado expuesta, el ángulo de su guardia que creó la apertura. Practicaron la corrección hasta que le temblaron los brazos. El tercer día trabajaron en la habilidad más importante de todas, mantenerse con vida. «Tu trabajo no es ser una heroína», le dijo Garrett mientras estaban en el patio en la oscuridad antes del amanecer. «Tu trabajo es usar tus habilidades, sobrevivir y volver al castillo, en ese orden». La hizo practicar la retirada, la hizo pasar por escenarios donde el objetivo no era la victoria sino la huida. «Si sale mal», dijo, «si nos vemos superados o emboscados, corres. No te quedas a luchar. No intentas salvar a nadie. Te subes a un caballo y cabalgas hacia el norte hasta llegar a las tierras de Thornridge». «Entendido». Lyra quería discutir, pero vio la absoluta seriedad en su rostro y supo que esto no era negociable. «Entendido». Esa noche, la noche antes de que partieran hacia el sur, Garrett la encontró en la plataforma de la Torre Este. La había descubierto semanas atrás con la llave de bronce que él le había dado y se había convertido en su refugio privado. Un lugar para pensar, para respirar, para observar las montañas y sentirse pequeña de una manera que era extrañamente reconfortante. Subió las escaleras sin anunciarse, y ella lo oyó llegar a tiempo para componerse.
para ocultar el nerviosismo que se había estado acumulando todo el día. Se quedaron juntos en la barandilla, viendo cómo la última luz se desvanecía del cielo occidental. Las montañas eran siluetas negras y afiladas contra bandas de ámbar y rosa. ¿Tienes miedo?, preguntó Garrett. Sí. Bien, el miedo te mantiene alerta. Guardó silencio por un momento y luego, yo también tengo miedo. Lyra se giró para mirarlo. Garrett Thornridge, que había liderado ejércitos y enfrentado enemigos y gobernado un reino durante 11 años, admitía tener miedo. ¿De qué? De perderte antes de haber tenido la oportunidad de... Se detuvo. La frase inacabada quedó suspendida entre ellos como una respiración contenida. El corazón de Lyra hacía cosas complicadas en su pecho. Habían estado dando vueltas a esto durante semanas, meses en realidad, desde la primera mañana en el patio de prácticas. Todas las cosas no dichas, toda la cuidadosa distancia mantenida. Antes de haber tenido la oportunidad de qué, preguntó en voz baja. Garrett se giró para mirarla de lleno. La luz moribunda atrapó el oro de su cabello y lo hizo arder. De decirte que lo que siento por ti dejó de ser apropiado hace semanas, que pienso en ti constantemente, que cada mañana en ese patio ha sido la mejor parte de mi día porque estás allí. Hizo una pausa y su voz bajó. Que estoy completa y posiblemente tontamente enamorado de ti y he estado luchando contra ello porque soy el rey y tú eras una sirvienta y hay protocolos y política y mil razones por las que esto es complicado. Lyra sintió como si todo el aire hubiera salido de sus pulmones. Pero mañana cabalgamos hacia algo peligroso, continuó Garrett, y puede que no regrese, o puede que tú no, y me niego a morir sin que sepas que eres la persona más valiente y extraordinaria que he conocido, y que si sobrevivimos a esto, voy a pedirte que seas mi esposa. Se detuvo, la miró, esperó. La mente de Lyra corría, su corazón corría, todo corría. Yo también te amo, dijo. Las palabras salieron un poco sin aliento, pero absolutamente seguras. Desde hace semanas, quizás desde que me sonreíste por primera vez en el patio, quizás desde que me defendiste en la audiencia. No sé exactamente cuándo sucedió, pero sucedió. Se acercó a él. Y sí, 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 me casaré contigo si sobrevivimos a esto. Sí. La expresión de Garrett se transformó. La alegría, pura y sin complicaciones, se dibujó en su rostro. La alcanzó, sus manos ahuecando su cara con una gentileza que contradecía su tamaño y fuerza. Vamos a sobrevivir a esto, dijo, porque ahora tengo demasiado por lo que vivir. Y entonces la besó. No era su primer beso. Ese había sido semanas atrás, tentativo e interrogante. Este era diferente. Este era certeza y promesa, y la esperanza desesperada y feroz de dos personas que habían encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Cuando finalmente se separaron, las estrellas estaban sobre ellos, frías, brillantes e infinitas. Mañana, dijo Garrett, cabalgamos, terminamos con esto, y luego volvemos a casa y planeamos una boda. Lyra sonrió contra su hombro. Te tomo la palabra. Cabalgaron hacia el sur al amanecer con una compañía de 120 soldados. Garrett lideraba desde el frente, montado en un enorme caballo de guerra gris que parecía criado específicamente para su tamaño. Lyra cabalgaba a su lado en una yegua valla más pequeña, con la espada lunar atada a la cadera. El viaje duró 2 semanas, hacia el sur a través de los pasos de montaña, bajando a las colinas ondulantes de los territorios fronterizos, y finalmente a las tierras en disputa, donde las fuerzas de Cade Blackthorn habían estado llevando a cabo sus incursiones. Acamparon en un valle defendible con exploradores apostados en las alturas y una clara ruta de retirada hacia el norte. Garrett no corría riesgos. El tercer día en el sur, llegó un mensajero bajo bandera de tregua. Cade Blackthorn estaba dispuesto a reunirse, en terreno neutral. Cada lado podía llevar 4 consejeros. Garrett eligió a su general de mayor confianza, a su principal diplomático, a su maestro de inteligencia y a Lyra.
La reunión tuvo lugar en una posta abandonada a medio camino entre sus respectivos campamentos. Era una única habitación grande con una mesa, sillas y ventanas que dejaban entrar la fría luz del invierno. Kate Blackthorne llegó puntualmente. Era más joven de lo que Lyra esperaba, quizás 29 años, con cabello oscuro, rasgos afilados y ojos que calculaban constantemente. Se movía con la energía controlada de alguien que había sido subestimado toda su vida y había aprendido a usarlo como un arma. Trajo 4 consejeros. 3 eran exactamente lo que Lyra esperaba. Hombres de aspecto duro y militar que parecían comer clavos para el desayuno. El cuarto era diferente, mayor, quizás 40 años, con ojos pálidos y una sonrisa que nunca llegaba a ellos. Algo en él hizo que la piel de Lyra se erizara de inmediato. Se sentaron, Cade en un extremo de la mesa, Garrett en el otro. Lyra se posicionó ligeramente detrás del hombro derecho de Garrett, donde podía ver las caras de todos. Ray Thornridge, dijo Cade. Su voz era suave, educada. Gracias por aceptar reunirse. Lord Blackthorne, respondió Garrett con ecuanimidad. Estoy aquí para entender lo que quiere y determinar si podemos llegar a un acuerdo sin más derramamiento de sangre. Cade sonrió. Directo, aprecio eso. Se reclinó en su silla. Lo que quiero es simple, reconocimiento. Controlo los territorios de Wyoming. Los he mantenido durante 3 años contra desafíos de dentro y de fuera. He construido algo que merece ser tratado como un poder igual, no como una manada subordinada. Quiere un asiento en el Consejo Continental, dijo Garrett. Entre otras cosas, ajustes territoriales, prioridad comercial en las rutas del este, estatus de alianza formal. La expresión de Garrett permaneció neutral, pero Lyra podía sentir su mente trabajando, analizando, calculando. Esas son demandas significativas, dijo Garrett. ¿Qué ofrece a cambio? Paz, dijo Cade simplemente. El fin de las incursiones, fronteras estables, un aliado confiable en el sur. Sonaba razonable, casi demasiado razonable. Lyra centró su atención en Cade, dejando que su sentido de guardiana se extendiera. La visión de la verdad que Aldrich le había ayudado a desarrollar. Y lo vio. Alrededor de Cade, cuando hablaba de reconocimiento y alianza, había un brillo, tenue pero distinto. La luz de la verdad que aparecía alrededor de las personas que hablaban desde una creencia genuina. Pero cuando mencionó las demandas territoriales y la prioridad comercial, nada. Solo un gris neutro. En realidad no le importaban esas cosas. Eran posiciones de negociación. Nada más. Lo que realmente quería era ser tratado como un igual, ser visto. Pero esa no era la parte interesante. La parte interesante era su cuarto consejero, el hombre de ojos pálidos que había sonreído sin calidez. Cuando ese hombre miró a Garrett, Lyra vio algo más. Un parpadeo de sombra. La misma sombra que apareció alrededor de los mentirosos durante su juicio. Pero esta era más oscura, más activa, con intención hostil. Se movió ligeramente, su mano moviéndose para descansar en la empuñadura de la espada lunar. El movimiento fue sutil, pero Garrett lo notó. Vio sus hombros tensarse fraccionalmente. Esos términos son negociables, decía Garrett, pero necesito garantías de que las incursiones se detengan de inmediato antes de que formalicemos algo. Por supuesto, dijo Cade. Su cuarto consejero se inclinó hacia adelante y habló por primera vez. Con el debido respeto, Lord Blackthorne, deberíamos presionar nuestra ventaja. Las incursiones han sido efectivas. No deberíamos renunciar a esa ventaja por promesas vagas. Su nombre era Vex, recordó Lyra de los informes de inteligencia. El principal estratega militar de Cade. Cade frunció el ceño ligeramente. Vex, discutimos esto. El objetivo es la alianza, no la conquista. El objetivo debería ser lo que mejor sirva a nuestros intereses, dijo Vex suavemente. Y cuestiono si el rey Thornridge está negociando de buena fe. La expresión de Garrett no cambió, pero Lyra sintió que la temperatura en la habitación bajaba. Estoy negociando con la única fe que importa, dijo Garrett en voz baja. La creencia de que la paz sirve a nuestros 2 pueblos mejor que la guerra.
Vex sonrió. Bonitas palabras, pero las palabras son baratas. Y su mano se movió. Lyra lo vio antes que nadie. Vio la sombra a su alrededor intensificarse. Vio su intención cristalizarse en acción. Su mano fue a su cinturón, a una hoja oculta, y se abalanzó sobre la mesa hacia Garrett. Lyra se movió por puro instinto. La espada lunar estaba en su mano antes de que decidiera conscientemente desenvainarla. Se interpuso entre Vex y Garrett, y la hoja brilló con luz plateada. La barrera de luz explotó hacia afuera. Fue la más fuerte que jamás había creado. Una cúpula de resplandor plateado que atrapó a Vex en pleno salto y lo arrojó hacia atrás como si hubiera chocado contra un muro de piedra. Se estrelló contra la pared del fondo de la posta y se desplomó en el suelo, inconsciente. Por un momento, nadie se movió. Luego, los tres consejeros militares de Cade echaron mano a sus armas. La gente de Garrett hizo lo mismo. La habitación se llenó con el sonido del acero al ser desenvainado. ¡Alto! La voz de Cade restalló como un látigo. Todos se congelaron. Cade miraba la forma inconsciente de Vex, luego a Lyra, que todavía estaba entre él y Garrett, con la espada lunar ardiendo en sus manos. Intentó asesinar al rey Thornridge, dijo Lyra claramente. Sentí su intención antes de que se moviera. Iba a matar al rey y a culparte a ti. El rostro de Cade se había quedado muy quieto, muy pálido. Lyra puede sentir la verdad y el engaño, dijo Garrett en voz baja, con la mano en su hombro, a la vez tranquilizador y agradecido. Es una habilidad de guardiana. Sabía lo que iba a hacer antes de que lo hiciera. Cade miró a su consejero inconsciente, luego a sus hombres militares. ¿Alguno de ustedes sabía de esto? Los tres negaron con la cabeza, y el sentido de la verdad de Lyra confirmó que estaban siendo honestos. Cade cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió, estaban llenos de una furia fría. «Arrestadlo», dijo a sus hombres. «Cuando despierte, enfrentará un juicio por traición». Miró a Lyra. «Salvaste la vida del rey Thornridge y posiblemente la mía. Si ese asesinato hubiera tenido éxito, tu gente me habría culpado. Habríamos tenido guerra». Se giró hacia Garrett. «Yo no ordené esto. Lo juro por el honor de mi manada». El sentido de la verdad de Lyra mostró el brillo de la honestidad absoluta. «Está diciendo la verdad», dijo en voz baja. Garrett asintió. «Te creo, Lord Blackthorn». La tensión en la habitación se alivió ligeramente. Se bajaron las armas, aunque no se envainaron. Cade se sentó de nuevo pesadamente. «Vex ha estado presionando para una escalada durante meses. Pensé que solo estaba siendo agresivo. No me di cuenta de que estaba tratando de maquinar una guerra». «¿Por qué querría la guerra?», preguntó Garrett. «Caos», dijo Cade con amargura. «En el caos, los hombres ambiciosos pueden tomar el poder. Si yo muriera en una guerra contigo, Vex se habría posicionado para tomar el control de mis territorios». Miró a Garrett. «Ofreciste una alianza. Acepto. No solo los términos que discutimos. Alianza completa. Te ayudaré a cazar a cualquiera con quien Vex haya estado trabajando. Esto termina aquí». Garrett lo estudió durante un largo momento. Luego se puso de pie y extendió la mano sobre la mesa. «Alianza será». Cade se puso de pie y tomó su mano. Se la estrecharon, y algo que se había estado construyendo hacia la catástrofe cambió en su lugar hacia la paz. Pero la paz, resultó, no iba a llegar sin una última pelea. Vex tenía un hermano, Victor, y a Victor no le importaba la política ni la estrategia ni las sutilezas de la alianza. Le importaba la venganza. 3 días después de la reunión, Victor lideró a 200 de los leales a Vex en un ataque al campamento de Garrett. Llegaron al amanecer, cuando la luz todavía era gris e incierta. Lyra se despertó con el sonido de cuernos y gritos, y agarró la espada lunar y corrió afuera para encontrar el caos. El campamento estaba bajo asalto por 3 lados. Las fuerzas de Victor eran superadas en número, pero estaban desesperadas, y la desesperación las hacía feroces. Garrett ya estaba en medio de la refriega, su espada roja de sangre, gritando órdenes a sus hombres. La batalla se concentraba en la estrecha entrada del valle, donde Victor intentaba abrirse paso. Lyra corrió hacia la lucha, con el corazón martilleando.
Llegó a la posición de Garrett justo cuando un grupo de soldados enemigos rompió la línea. Lo atacaron por dos lados y él estaba ocupado con un tercero. Lyra levantó la espada lunar e hizo algo que nunca antes había intentado. Creó una cúpula, no una pequeña barrera, sino una esfera protectora completa de luz centrada en Garrett, que se extendía hacia afuera para cubrir 50 pies en todas las direcciones. Cada soldado aliado dentro de ese radio quedó repentinamente protegido. Las armas enemigas golpeaban la cúpula y se hacían añicos. Las flechas se desintegraban en chispas plateadas. Pero el costo fue inmediato y abrumador. Lara sintió que la energía se le escapaba como agua por una presa rota. Su visión se nubló. Sus piernas flaquearon, pero la mantuvo. Mantuvo la cúpula. El primer minuto fue manejable. La luz fluía de ella como agua de un manantial, constante y fuerte. Podía sentir a cada soldado dentro del radio. Podía sentir su alivio, su renovado coraje. El segundo minuto, el flujo se convirtió en un río. Más rápido, más profundo. La espada lunar cálida en sus manos, luego caliente. Al tercer minuto, su visión comenzó a estrecharse. Los bordes del mundo se volvieron grises. Se concentró en la voz de Garrett, ladrando órdenes, reuniendo a los hombres. Cuarto minuto, sus piernas temblaban. El sudor le corría por la cara a pesar del frío invernal. Una flecha golpeó la cúpula directamente sobre su cabeza y explotó en chispas plateadas. El impacto viajó a través de la barrera, a través de la espada, hasta sus huesos. Quinto minuto, probó el cobre. Sangre de su nariz se dio cuenta distantemente. La cúpula parpadeó una vez. La devolvió a la estabilidad por pura fuerza de voluntad. Sexto minuto, el mundo era muy pequeño ahora. Solo ella, la espada, la cúpula, los hombres dentro de ella que seguían vivos porque ella seguía de pie. Séptimo minuto, sus rodillas se doblaron, las bloqueó, se mantuvo en pie. La espada lunar gritaba en sus manos, un agudo lamento que solo ella podía oír. Casi parecía decir, aguanta, casi. Octavo minuto, la voz de Garrett. Arqueros listos a mi señal, ahora. 20 flechas volaron, 20 soldados enemigos cayeron. La marea había cambiado. Lyra dejó que la cúpula se derrumbara. El agotamiento la golpeó como un golpe físico y cayó de rodillas. El mundo se inclinó y se volvió gris, y entonces apareció el propio Victor. Pero a través de la neblina, vio a Garrett enfrentarse a la carga de Victor. Lucharon en el centro del campo de batalla, y fue brutal y desesperado y demasiado reñido. Victor era más fuerte, pero Garrett era más rápido, más hábil, más controlado. Se rodearon, intercambiaron golpes que sonaban como martillos sobre yunque, y entonces Garrett encontró su apertura. Una ligera sobreextensión por parte de Victor, un momento en que su guardia estaba demasiado abierta. La hoja de Garrett se deslizó y encontró la garganta de Victor. Fue una muerte limpia, precisa y profesional. Victor cayó, y con él la lucha abandonó a sus seguidores. Se rompieron, se dispersaron, algunos se rindieron. Otros huyeron a las colinas. La batalla había terminado. Garrett se giró, escaneando el campo de batalla frenéticamente. Encontró a Lyra de rodillas, la espada lunar todavía en sus manos, su rostro pálido y demacrado. Corrió hacia ella. «Estoy bien», dijo antes de que él pudiera preguntar. Solo agotada, la cúpula era más grande de lo que nunca había hecho. Garrett se arrodilló a su lado y la abrazó. «Salvaste a 50 hombres», dijo con rudeza. «Me salvaste a mí». «Estamos a mano entonces», dijo Lyra, apoyándose pesadamente en él. «Tú me has salvado más veces de las que puedo contar». Le besó la parte superior de la cabeza. «Vámonos a casa», dijo. «Terminemos con esto y vámonos a casa». Regresaron al castillo Thornridge 3 semanas después, victoriosos, exhaustos y cambiados. Kate Blackthorne vino con ellos para formalizar la alianza y prestar juramento ante el consejo. La ceremonia se celebró en el gran salón, en el mismo espacio donde Lyra había sacado la espada, donde había sido juzgada y validada.
Y esta vez, el salón estaba lleno de celebración en lugar de sospecha. Cade se arrodilló ante Garrett y juró lealtad. Se firmaron acuerdos comerciales, se formalizaron las fronteras, y cuando todo terminó, cuando se completaron las necesidades políticas, Garrett se puso de pie y se dirigió al salón. «Hay un asunto más», dijo. Se giró hacia Lyra, que estaba de pie junto al trono con sus ropas blancas de guardiana, la espada lunar en su cadera. «Lyra Whitmore, guardiana de la espada lunar, hija del antiguo linaje, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa y reina de estos territorios?» No fue la propuesta privada en la torre. Fue pública, formal, presenciada por la corte y el consejo. Pero Lyra no dudó. «Sí», dijo claramente, «lo haré». El salón estalló en vítores, y Ravencroft, de pie al borde de la multitud, levantó su copa en un pequeño saludo privado. Se había equivocado en muchas cosas, pero estaba aprendiendo. La boda se celebró en el solsticio de verano. El gran salón fue transformado. Velas blancas en candelabros de plata, cientos de ellas, haciendo que el espacio de piedra pareciera una catedral de luz. El suelo estaba cubierto de flores blancas y plateadas que Aldrich había identificado en los registros de los guardianes. Todo el reino vino. Nobles y plebeyos por igual llenaron el salón y se desbordaron por los terrenos del castillo. Lyra caminó por el pasillo de blanco, la espada lunar en su cadera, su cabello blanco suelto y cayendo sobre sus hombros como un río de luz de luna. Garrett la esperaba en el centro del salón, y cuando ella lo alcanzó, sus manos se levantaron para ahuecar su rostro con una ternura que hizo llorar a la mitad del salón. Se pronunciaron los bonos, las palabras antiguas y las nuevas. Cuando la ceremonia llegó al momento de los votos personales, Garrett habló primero, su voz baja pero resonando por el salón silencioso. «Hace años me dijiste que limpiabas suelos, y te dije que eso no cambiaba lo que había en tu sangre». Hizo una pausa, sus ojos nunca apartándose de los de ella. «Hoy te digo que eres la persona más magnífica que he conocido, y me siento honrado más allá de toda medida de estar a tu lado». Los ojos de Lyra brillaban con lágrimas, pero su voz era firme. «Y yo te digo que solo era una chica limpiando suelos cuando me viste. Me viste de verdad. Me diste una espada, un propósito y un hogar. Hoy te doy mi mano, mi corazón y mi futuro». Y cuando a Garrett se le dio permiso para besar a su novia, lo hizo con la intención pausada de un hombre que tiene todo lo que quiere y se niega a ser apresurado. La espada lunar pulsó una vez, cálida y aprobadora. 4 meses después de la boda del solsticio de verano, en una fresca tarde de otoño cuando las hojas se volvían doradas fuera de su ventana, Lyra le dijo a Garrett que estaba embarazada. Su reacción fue todo lo que ella podría haber esperado. Alegría y terror mezclados en igual medida. «Mi madre murió en el parto», dijo en voz baja esa noche, abrazándola con fuerza. «Tengo terror de perderte». «La sangre de guardiana es fuerte», dijo Lyra, llevando la mano de él a descansar sobre su corazón. «No te voy a dejar. Vamos a ser terribles en esto a veces y extraordinarios en esto otras veces, y vamos a aprender juntos». Él presionó su frente contra la de ella, su gesto más privado. «Prométemelo», susurró. «Lo prometo». Serafina nació a finales de la primavera, después de un parto que fue difícil pero no peligroso. Vino al mundo con cabello dorado pálido, que se rizaba suavemente contra su cabeza, y ojos grises que tenían motas de plata cuando la luz los atrapaba bien. Garrett lloró cuando la sostuvo por primera vez. Lloró de verdad, con lágrimas corriendo por su rostro. «Gracias», le dijo a Lyra, su voz ronca por la emoción. «Gracias por no dejarme». «Es nuestra», dijo Lyra suavemente. «Es absolutamente nuestra». Los 6 meses que siguieron fueron un torbellino de cambios. Lyra estableció el Consejo de Guardianes, un cuerpo formal que asesoraba a la corona en asuntos de justicia y verdad. Por primera vez en la historia del reino, se otorgaron asientos en el Consejo a 3 representantes Omega. Se aprobó la ley de pruebas de mérito, que permitía a cualquiera, independientemente de su rango, competir por puestos de autoridad. 5 antiguos sirvientes pasaron las pruebas y fueron promovidos a puestos en la administración de los guardianes.
Se abrió una escuela para niños de bajo rango. 200 estudiantes se inscribieron en el primer mes, incluyendo 47 omegas que nunca habían tenido acceso a la educación. Las reformas se extendieron por el reino como ondas de una piedra arrojada en agua tranquila, y a través de todo, Serafina creció. A los 6 meses, durante su ceremonia de nombramiento, sucedió algo extraordinario. Lyra la sostenía, caminando por la ceremonia con la espada lunar en su cadera como requería la tradición. Serafina extendió una pequeña mano y agarró la empuñadura. La hoja pulsó, no un despertar completo, sino un reconocimiento, un saludo. El salón jadeó colectivamente. Lyra miró a su hija, a esos ojos gris plateado que observaban la espada brillante con absoluta fascinación. El linaje continúa, dijo Lyra a la multitud reunida. El pacto se mantiene. 7 años después, Lyra encontró a su hija en los archivos con el maestro Aldrich. Serafina estaba inclinada sobre un texto antiguo, su cabello dorado pálido cayendo sobre su rostro, su expresión de completa concentración. Maestro Aldrich, dijo sin levantar la vista, quiero aprender todo sobre los guardianes. Aldrich, ahora con 72 años y aún más encantado con la vida que antes, la miró por encima de sus gafas. Eso es muy ambicioso, jovencita. Lo sé, dijo Serafina seriamente. La sangre de la abuela está en mí. Empecemos. Aldrich envió una nota a Lyra esa noche. Va a ser extraordinaria. Te advierto, ya tiene la memoria. Lyra le mostró la nota a Garrett esa noche mientras estaban en la plataforma de la Torre Este, viendo las montañas desvanecerse en el crepúsculo. Va a cambiar el mundo, dijo Garrett. Ya lo está haciendo, respondió Lyra. Igual que lo hizo su padre, igual que lo está haciendo su madre. Se quedaron juntos a la luz que se desvanecía, y debajo de ellos el castillo brillaba cálido con la luz de las lámparas, y más allá el reino se extendía pacífico y próspero. Y en las cámaras reales, la espada lunar colgaba en la pared, su constante brillo plateado vigilando a 3 generaciones. El pacto mantenido, el linaje seguro, el reino transformado. Lyra pensó en la rima de su madre, la que había comenzado todo esto. Quienes llevan la luna en la sangre no deben temer a la oscuridad, pues la oscuridad fue hecha para mostrarles el camino a casa. Había encontrado su camino a casa y había traído la luz con ella.